En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y ángel santo, Virgen de la ternura, ruega por nosotros, santos y ángeles de Dios. ruega por nosotros. Ven, Espíritu Santo, a desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador, lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en él, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegrémonos en el Señor en esta conferencia. La profesión de fe de Pedro. Estamos como en el camino de los ejercicios espirituales y ahí también de la misa. Y acá concretamente hay carisma. Y uno de los carismas es juntamente todo lo que nosotros tenemos que ver de los ejercicios espirituales y discernir lo que es de Dios, el discernimiento, y lo que no es de Dios. Entonces ahí habla de uno. Y del otro es también de la palabra de conocimiento, porque van acá de esta manera y es muy bueno. Ahí en esa primera parte de la misa estamos todavía nosotros en los ejercicios espirituales, así que es bueno también trabajar en profundidad para tener claridad de varias cosas que nos ayudan en todo este camino. Acá en este capítulo de Mateo 16 aparece varias cosas que vamos a ir trabajándolas. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y ahí Jesús le dijo: feliz de ti, Simón. Lo aplaudió de alguna manera, lo confirmó: hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y acá tienen lo que es la palabra de conocimiento. Dios le reveló a Pedro, Dios le reveló a Pedro. Esto es lo que llamamos la palabra de conocimiento. Alguien te revela o alguien te confirma. Ahora el que confirma es Jesús, el que revela es Dios Padre. Y entonces ahí pone todo esto que nos ayuda muchísimo para darnos cuenta de lo que es el discernimiento. Acá el discernimiento está muy claro porque Jesús se lo confirma. Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino tu Padre, mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Como ven aquí hay otro carisma. Es la profecía. Esto que le dijo después, cuando viene el Espíritu Santo, lo pone en marcha. Así que nos viene re bien para ver ahí varias cosas que son muy importantes. Y ahí es eso. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ordenó severamente a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Así que vemos varias cosas importantes para ver todo esto, discernimiento. Ahí la pegó Pedro, pero después sigue hablando. Si ahí es el 16, 13 al 20, acá empieza el primer anuncio de la pasión. Desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y los sumos sacerdotes y de los escribas, que debían ser condenados a muerte, y resucitar al tercer día. Pedro lo llamó aparte y comenzó a reprenderlo, diciendo: Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Vemos acá a Pedro diciendo una cosa que no está bien. Así como antes tuvo discernimiento y tuvo la palabra de conocimiento y la pegó bien y lo pone ahí como el primer papa de toda la historia, pero ahora empezó a decirle cosas que no eran y empezó a hablar con él. Y entonces, después de reprenderlo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucede, le dice así. Y Jesús, dándose la vuelta, le dijo a Pedro: retírate, ve detrás de mí, Satanás. Le llama hasta Satanás, una cosa terrible lo de Jesús. Tú eres para mí un problema, un obstáculo. Allá lo aplaudió y acá lo bajó. Quiere decir que a veces la pegamos y a veces no la pegamos, porque somos seres humanos que somos imperfectos, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Ahí empieza otra cosa más. Entonces está el discernimiento. Dios, si eso es de Dios, no es de Dios. Si es del demonio, porque le dice: apártate, Satanás. Y la otra ya es la de los seres humanos, que somos muy imperfectos. Así que acá tendríamos ese tema muy lindo para ir trabajando lo que se llama el camino de la fe. Incluso le llama así, profesión de fe de Pedro. Es una profesión de fe de Pedro. Y es muy importante que la tenga y que nosotros también, porque esa fe es la que también ayuda con el tema de la palabra y también hay conocimiento. Ahí en el libro de San Ignacio, y ahí nos habla un poquito del discernimiento de espíritus para que podamos estar atentos a todas estas cosas. Carlos Aldunate ya tenía más de 100 años cuando murió hace unos años, hace poco tiempo. Y entonces puso este libro pequeñito, pero que es muy importante para hacer varios caminos de ejercicios espirituales. Y uno de estos es el discernimiento de espíritus, en la primera parte. Y vamos a ir trabajando un poquito nada más de esto para que podamos ir trabajando en el camino de los ejercicios espirituales. Porque también esto es el camino de la oración contemplativa. Para estar atentos, como esto que le pasó a Pedro. Sí, en un momento sí, encontró el camino, Dios le habló, pero en el otro no. Así que tenemos que estar atentos siempre para todo esto.
Entonces ahí habla del discernimiento de espíritus y habla de las reglas básicas. Y ahí dice así: a las personas que se dejan llevar de sus pasiones, de la mundanidad, que no se preocupan de evitar los pecados. Viene muy bien porque estamos en la primera parte de los ejercicios espirituales y ahí está todo el tema del pecado. Y hay que trabajar sobre el pecado y hay que salir de todas las sombras del mal, como decíamos, los pecados capitales, y empezar en lo contrario. Ya ayer estuvimos trabajando sobre esto, contra la ira, entonces la paciencia, contra la tristeza, y ponemos la alegría. Y así vamos poniendo sobre cada una cosa mala la buena, es el trabajo. En el discernimiento de espíritu hay que también tener en cuenta todo esto, porque hay mucha gente que queda enredada por no tener el discernimiento. Entonces acá vemos esto, de las pasiones y de la mundanidad. Ahí entra el tema del enemigo, del demonio, y somos tentados. Así las conserva en pecado. Hay mucha gente que la tiene ahí en los placeres atrayentes, que ahora hay muchos a través de las redes sociales. Cantidad de gente queda atrapada y después atrapa a otros y ahí viven todos ahí de una manera que es mundana y que le hace mucho daño. A estas personas el buen espíritu les ayuda para caminar hacia la cruz, hacia la santidad. Y si quieren, ahí van. Hubo tiempos en vida pasada que mucha gente se acercaba a Dios y ahora hay mucha gente que se aleja de Dios. Por eso es muy importante estar atentos. Porque después, cuando ya están metidos en todo el camino de la Umbanda o de la Quimbanda o de lo que sea, del mal, después lloran y gritan y se mueren y andan todo por el mal haciendo daño y se hacen daño a ellos mismos y a ellas mismas y no saben cómo salir, están atrapados por el demonio y por los que siguen al demonio. Entonces ahí tenemos todo eso. Entonces los que van caminando hacia el demonio los tienen atrapados y es difícil que salgan de ahí. Por eso cuesta tanto sacarlos. Entonces el mal espíritu procura perturbar, angustiando, entristeciendo, ahí te saca todo eso que generalmente en la oración contemplativa nosotros tenemos cantidad de cosas que están ahí, poniendo impedimentos, inquietando con falsas razones, todo es mentira. Y cuando uno es todo una mentira, es una persona que está fuera de eje. Y entonces está siempre destruida y no sabe qué hacer con su vida, tanto hombres como mujeres. Para impedir el progreso, en vez de avanzar, tiran para atrás y cada vez peor. Es de buen espíritu dar ánimo, animar y vamos, fuerza. Hay mucha gente que de repente salía de un lugar donde estaban atrapados por las cosas del mal y empezaron a hacer el bien. Y en vez de tener toda esa gente que tenían antes de amigos, vieron que eran enemigos. En vez de ayudarle, le tiraban para abajo. Y empezaron a ser buenas personas y se juntaron con buenas personas y lo hacen muy bien. Entonces ahí tenemos también esto. Cómo llevar adelante la inspiración y la paz para llevar adelante con alegría. Hay dos definiciones fundamentales. Una es la consolación y la otra es la desolación. La consolación espiritual es el estado del alma cuando se produce en ella un tal movimiento de amor a Dios, su Creador y Señor, que ya no puede amar ninguna criatura por sí misma, sino solamente en el Creador de todas las cosas. También cuando corren lágrimas de amor, estas pueden ser motivadas por el dolor de los pecados propios, o por la pasión de Cristo, o por otras cosas relacionadas con su servicio y alabanza. En resumen, es consolación todo aumento de amor, de fe, de alegría, todas las cosas lindas. Ahí entra también el alma enamorada de Dios y Dios del alma que lleva a la unión. Y ahí las cosas celestiales, y ahí experimentar a Dios adentro de uno y uno dentro de Dios, y hacia la salvación. Esta consolación lleva, qué bien que estamos aquí, el alma en su Creador.
una cosa muy linda y muy hermosa. Lo contrario de la consolación es la desolación, que es la que nos va destruyendo por todos los lados. Por eso hay que estar más atentos, porque en eso que parece mejor no está lo mejor, sino que en la desolación que tenemos que pelearla, esa es más importante que la otra, porque nos hace estar bien abajo y después darnos cuenta de que no es ahí, y hay que salir de la desolación hacia la vida que Dios quiere de nosotros. Entonces ahí es donde está el problema mayor y es lo que tenemos que trabajar más. En la desolación espiritual, llamo desolación a todo lo contrario a la consolación, la oscuridad en el alma. Si lo otro era estar la luz en el alma, y qué lindo vivir así, bueno, pero no daba fruto, te va todo bien, parece. Es como el hermano del hijo pródigo, parece que está todo muy bien, pero llegó ahí, se puso a hablar como loco y a quejarse contra su hermano. Y el padre le dijo, ven a comer y a estar acá. No quiero. Bueno, y si no quieres, quédate. Y lo dejaron ahí, igual la fiesta la dieron, no tienen problema. El Padre Dios es amor infinito. El otro quiso quedar fuera y el que estaba fuera quiso quedar adentro. Es una maravilla. Entonces esto es la desolación, pobrecito. Yo que tenía todo y que te di todo y ni siquiera me diste para comer un corderito con mis amigos y a este le das un ternero, el mejor que tienes. La queja, doña queja. Y entonces ahí tenemos todo lo negativo de la vida, te echan a perder. Y ahí tenemos el tema de la desolación, la oscuridad en el alma, terrible, que también podemos decir es la soledad profunda que viene y que hace tanto daño. Turbación en ella, atracción hacia las cosas bajas y mundanas, así estaba el pobrecito. Una vez que estaba allá, que se había ido de la casa, que se había ido lejos, y ahí vivía de esta manera, de una manera mundana, y variadas agitaciones, tentaciones. El hijo pródigo estaba todo roto, pero Dios miró al hijo pródigo y lo recibió con alegría, y el otro que estaba todo aparentemente bien, estaba todo destruido. Que mueven a desconfianza, desesperanza, frialdad. Así el alma se encuentra toda floja, y sí, ¿cómo va a encontrarse? Con tanto palo que lleva de un lado y de otro, tibia, es como separada de su Creador y Señor. Porque como la consolación es contraria a la desolación, así también los pensamientos que nacen de la consolación son contrarios a los pensamientos que nacen de la desolación. Por eso hay que estar atentos, porque sí, todo bien, pero después viene y te da con todo y te saca, aunque estés en la consolación. El tema es que en la desolación, como estaba el hijo pródigo, sale de ahí, iré a la casa de mi padre, entonces Dios le dio una fuerza impresionante. Ahora las reglas principales son sobre la desolación, porque son las más importantes. En tiempo de desolación, nunca hacer cambios. Esposa, esposo, que antes estaba del camino que había que hacer para estar siempre unidos, pero ahora no. Entonces ahí dice, no hacer cambios. Se peleó el marido y la mujer y quieren separarse. No se separen, no hagan cambios. ¿Por qué? Están en desolación. ¿Y cuándo tengo que hacerlo? Y cuando se vaya la desolación. Cuando estés tranquilo con tu señora, estés tranquilo con tu esposo ahí, dialogan, hablan como corresponde a personas ya de edad, de repente de jóvenes o adultos, dialogan, hablan, rezan juntos y ahí camino hacia adelante. El problema es, se pelean uno con otro y uno se va y otro se queda. Por eso dice, nunca hacer cambio. Cuando se pelea, nunca hacer cambio. Entonces hay mucha gente que se ha destruido de esta manera porque hace cambio. Porque se pelearon un rato y uno desapareció y el otro se quedó, o al revés. Ella se fue y él se quedó. Que ahora pasa de todas las cosas. Antes era todo así, todos los nenes a la mamá y entonces el papá que se iba le ayudaba. Y ahora no, ahora de repente se los lleva todos el papá y la mamá anda por allá que no se sabe ni dónde. Entonces estas cosas de antes han ido cambiando para peor, no para mejor. Entonces ahí, porque mientras en la consolación
nos guía más bien el buen espíritu acá. En la desolación viene el demonio y aprovecha y destruye y se pone contento y baila con una pata encima la mesa que dicen ahora y bueno, entonces ya está. ¿Para qué quieren seguir adelante si ninguno reza? Y pobres chicos los dejan destruidos y se van después con cualquiera, una cosa de loco. Bueno, eso es lo primero que dice, es muy fuerte, pero es real. Cantidad de gente que se ha ido y en vez de estar más feliz, está más infeliz. ¿Pero dónde vas? Bien, entonces ahí tenemos todo ese problema. Mira, ¿y cuántas novias o cuántas parejas has tenido? Mira, estoy en la tercera y en la primera tengo una hija de 2 años y en la otra tengo otra de 2 años y entonces con esta otra quiero tener. Pero ¿cuál de todas es tu señora? ¿Cuál más te quiere, te ama y quieres ir ahí? La primera. Y la primera que pasa, ya tiene otro. Entonces, bueno, tú mismo la echaste. Esto continuamente pasan estas cosas. Bien que se va todo y además tengo cáncer. ¿Y cómo lo vas a tener? Si estás todo el día en la mundanidad, es normal que tengas cáncer, pero me voy a morir, bueno, ¿y qué vas a hacer? Tú te lo buscaste, una cosa de loco. La cantidad de gente que hay destruida. Bueno, ahí pone eso, el más. Ahora dice hacer en contra. Aunque en la desolación no debemos cambiar los propósitos anteriores, es muy provechoso inclinarnos fuertemente contra la misma desolación. Entonces ahí, si uno tiene, por ejemplo, tristeza, entonces yo voy a estar alegre. Entonces dice, qué triste que estoy, qué alegre que estoy, qué alegre que estoy, 2-1. Ya le gané, ya se fue la tristeza, se llenó de alegría todo mi ser. Esto es hacer en contra, es ganarle. Esto que parece un juego y no es un juego así malo, es muy bueno. Estás pasando un momento difícil y en vez de ponerte en la negativa, te pones en la positiva. Y esto es lo que llama hacer la contra. Te viene alguien para destruirte y tú estás atento o atenta para que no quedes enredada ahí de hablar y de decir, cállate la boca, no digas nada y trabaja en tu interior para que cuando el otro o la otra esté así como corresponde, puedan dialogar y ahí se terminó el problema, empiezan a estar bien. Confianza en Dios, en la desolación. El ejercitante, esto es un ejercicio, no cabe duda, así como hay ejercicio de fútbol y de correr y de todo, también hay otros, así que todo es la confianza en Dios. Y eso, estar ahí sabiendo que va a llegar el momento en que todas las fuerzas malas van a desaparecer. Ahí las agitaciones y tentaciones del enemigo. Estar ahí con confianza en Dios, que Dios va a ganar y nos va a dar entusiasmo, amor, fortalezas y todas esas cosas que necesitamos para vivir con alegría. Y pues viene la paciencia. Ten paciencia, un poquito de paciencia. Hay gente que no tiene ni paciencia. Una cosa terrible todo eso porque de alguna manera no funciona. Bien, y después habla de la desolación. La desolación. Y la desolación es algo que también nos puede ayudar a todos porque trabaja la desolación sobre causas principales que son origen de la desolación. Y ahí está la tibieza. Lo primero que pone es la tibieza, pereza o negligencia. En nuestros ejercicios espirituales así resulta que por nuestras faltas se aleja de nosotros la consolación espiritual. Así que la tibieza. Está ahí con mucha pereza y no quiere, bueno. Ahora después hay otra. Dice así, es una prueba permitida por Dios para probar nuestro esfuerzo. Si realmente somos auténticos cristianos o no lo somos. Entonces ahí tendríamos la primera, la tibieza, no quiero, no tengo pereza, y esta otra es, Dios permite esto para que nos demos cuenta si vamos o no vamos. Y la tercera es la más cruel. Y esta tercera es cruel porque uno de repente está con una cosa normal, que sería, por ejemplo, un día de que la niña de 15 años está de fiesta y entonces fue a buscar la plata. Y cuando encontró la plata allá
en el lugar donde la tenía que buscar. Entonces volvió a la casa con la plata y en el camino un tiro tiraron sin saber ni a dónde, un tiro de esos libres, y entonces le dieron ahí en la pierna y ahí se le cayó toda la sangre y se murió. Suele pasar en los días de fiesta de la hija, por ejemplo. Es una cosa es terrible. Yo recuerdo allá en Venezuela lo mismo. ¿Cómo tienen una hija sola? La invitan a ir con la amiga y la amiga también. Estaban ahí de fiesta, celebrando la fiesta con mucha alegría y de repente aparece ahí un hombre joven que venía a buscar a otro y entonces lo encontró ahí en la fiesta. Se ve que le debería plata por la droga y entonces el chico este más grande agarró a la chica, la puso delante para que no le tire y le tiró, claro. Y una vez que le tiró, la mató a la nena, no a él. Y era la única hija. Era un día de fiesta, la primera vez que la dejaban salir, pero la llevaron muerta. Bueno, entonces estas cosas pasan mucho. En este caso fue el papá de la chica, otras veces el niño. Tenían todo preparado ahí en Quilmes para celebrar la fiesta. Esto es. Entonces uno tiene un plan y el plan no sirve para nada. Entonces uno dice, voy a tener una fiesta maravillosa. Sí. Tenían todo ya armado, habían traído todo a la casa, vinieron los chorros, se metieron en la casa y entonces el nene de 7 u 8 años vio que al papá le ponía así la pistola en la cabeza. Y entonces lloraba el nene y entonces el nene quedó que después no podía ni ir a la escuela ni decir nada, quedó todo traumado. Pero después se le va todo eso de la cabeza, porque hay que hablar con él para que pueda perdonar. Pero bueno, esto sería, tienes un plan maravilloso para esta tercera, y una vez que llegas a esta tercera piensas que va a ser maravilloso, y va a ser, pero no lo es todo lo contrario. Así tenemos este tema, que quiero hacer algo y viene lo contrario, así más lo dice. Una experiencia de que no depende de mí, de nosotros, sentir devoción o amor intenso. No depende de nosotros que nos salga bien o que nos salga mal. Este es el más cruel. Cuando uno trabaja es terrible, terrible. Ahora dice así, previsión. El que está en consolación piense cómo se habrá en la desolación. O sea que después de la consolación viene la desolación. Hay que estar preparados, es normal. Entonces ahí viene la humildad. El que está consolado, entonces la humildad es fundamental para todo este camino. Procure, en cuanto pueda, ser humilde y sentir su propia debilidad. Eso nos ayuda mucho. Por ejemplo, para el tema de los amigos, tácticas del enemigo, lo primero es atemorizar. El demonio te hace eso, atemorizar. Se comporta como una mujer que es débil, ¿no? Acá, pero gritona. Siempre cuando uno llega acá, mejor no leerlo. Pues yo empiezo, generalmente es cuando viene un perro, ya pasó. Entonces viene un perro y quiere morderte. Entonces tienes dos posibilidades. Una, agarrar una piedra o un palo y entonces ponerte en contra de él. Y la otra es correr y que te muerda. Entonces acá generalmente uno agarra la piedra y ahí resuelve. Entonces ya no se pone la mujer, por eso. Ya no se pone eso, se pone el perro. ¿Ven? Y entonces sí, agarras un palo con el perro y al perro, porque si le tienes miedo, así hace el demonio. Pero en tiempo de San Ignacio se podía hablar de eso, ahora no. Todo igualitario. Bendito día. Así que procurar secreto, no hablar nada de esto, porque si hablas, entonces te voy a matar, y entonces si se entera tu papá que está
en el tema de por allá arriba, de coronel, y si se entera me va a matar a mí, así que yo te voy a matar primero, le tiene miedo para que no diga nada, y entonces ahí tenemos también otro punto débil de estas cosas que son fundamentales para llevar adelante la misión. Así que hay que seguir trabajando con todo eso. Y una de las cosas que trae ahí justamente es el tema de la fe. Por eso sacamos acá en todo este tema todas estas cosas que son muy importantes. Ya decía, son carismas, la palabra de conocimiento. Hay varias. Y esta también de la fe. Y son carismas que son muy importantes, no son ordinarios, son extraordinarios. También hay un carisma de fe, sí, acá hay estos carismas. Entonces está la oración contemplativa, está todo eso ahí. Y está también para liberar, para sanar, todo esto de la palabra de conocimiento. Por eso, en el nombre de Jesús, pero hay que tener fe. Si tienes fe en Jesús, ahí, imponer las manos. Esto lo dice a los apóstoles, a los que trabajan para Jesús, para la evangelización. La fe es una virtud sobrenatural que nos lleva a vivir como a Dios le agrada. Jesús preguntó a un ciego que quería hablar con él y gritaba: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un gran pecador. Y lo repetía, y otra vez más, y así. Iba gente y le decía: cállate. Y él gritaba más: Jesús. Y Jesús. Y todo. Lo escuchó Jesús, claro, cuanto más gritaba. Y mandó que lo trajeran. Cuando llegó le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? No le decía: ¿qué quieres que haga por ti? Tanto Jesús como él van a tener un habla fuerte para que el otro escuche y le llegue adentro. Cuando resuena en todo el ser, se mueve todo. Y le dice así sencillito y nada, como si no hubiese pasado nada. Y entonces ahí: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo con fe: ¡quiero ver! Claro, no dejaba de gritar, quería ver. Y entonces, al ver Jesús, su fe, acá tiene. Tenía fe. Este tema es el que nos hace seguir adelante, porque el que tiene fe después tiene esperanza y caridad. Este es muy importante este. Por eso hay que llevarlo adelante. Y uno que tiene este tiene también la caridad, esperanza y caridad. Por eso están los tres. Y al ver Jesús, su fe comenzó a ver. El alma ora a Dios y Dios ama al alma. Y ahí viene esa unión mística. Cuenta la historia que en Armenia, ustedes saben que ahí mataron gentes a los locos y los tiraban de allá y los sacaban de las ciudades y entonces tenían que caminar hacia la muerte porque no encontraban comida ni nada. Entonces, había algunos niños que se metían por ahí y entonces los que lo encontraban los ayudaban, pero en este no fue así. Este niño de 10 años capturado por los musulmanes turcos. Los turcos generalmente han sido muy terribles y espantosos, han hecho mucho daño. Le obligaban a ser musulmán y lo amenazaron con cortarle la mano. Pues hay gente que, bueno, le amenaza pero después no lo hace. ¿Ven? Entonces, ahí, como el niño dijo: jamás dejo el cristianismo, entonces le cortaron la mano. Y seguían presionándolo. Y él decía: no dejaré el catolicismo. Y le cortaron la otra mano. Y después, ya como vieron que no se rendía, le cortaron la cabeza. Y así como muchos mártires, su alma con Dios y Dios con su alma, porque el alma no la pueden matar. Voló con ellos al cielo. La fe
es un regalo muy grande de Dios. Y con frecuencia decimos, Dios aumenta mi fe, mi poca fe. El mismo Papa dice, Señor, dame la fe. Es muy importante que nosotros estemos atentos a todo eso. En cuanto a la esperanza, también es un camino de oración y de oración contemplativa. La esperanza es una virtud sobrenatural, lo mismo que la fe, y vienen juntas. La fe, la esperanza y la caridad, por la cual esperamos la posesión de Dios. Cuentan de un misionero que iba en un barco hacia la India y vino una gran tempestad, como suele ser en todos los lados. Así como el Papa decía no hace mucho de los apóstoles, cuando vino la tempestad fuerte y parecía que se hundía todo, y vieron venir un poco de lejos a Jesús, y al ver que era él, Jesús, sálvanos, Jesús, sálvanos. Esto es lo que decía el Papa. Tiempo de ahora, que nos toca vivir. Y entonces uno le pide a Dios, pero hay muchos que no. Eso hablaba el Papa. Esos que no piden a Dios se ahogan, claro. Y los otros se salvan. Esto es lo que nos dice acá. Este misionero entonces va en el barco y viene relámpagos, truenos, esas tempestades terribles. Nosotros allá en mi tierra teníamos miedo porque decía, mira que allá vino un rayo y lo mató a aquel hombre. Siempre nos contaban cosas. Entonces acá también vemos que iba en un barco hacia la India, truenos, relámpagos, grandes olas en el mar que parecían destruir el barco. Sucede mucho eso, como el otro día me decía un hermano de aquí de Capital, dice, padre, no sé qué pasa, todos acá estamos en todo ese camino hacia lo alto y estamos ahí en un departamento, otro tiene otro, pero son como 30 de repente y entonces dice, todo se mueve y nadie puede dormir. Y yo alquilo y quiero ir a otro lado y no me dejan. Esto es lo que pasa en el mar, no dejan en ningún lado. Te tienen ahí. No hay salida. Debería vete a buscar, no me dejan. Está prohibido. 3 meses y medio ahí, que se cae, que no se cae y no puede dormir toda la noche. Pero a todos los demás parece que le pasa lo mismo. Ahora, ¿cómo no lo van a dejar si eso no es de él y él va y alquila en otro lado? Una cosa de loco el mundo de hoy. No tiene sentido. ¿Y cómo tienen esto así? ¿Y cómo tienen a las personas así, sin dormir, si después tienen que ir a trabajar? ¿Cómo va a trabajar? Entonces esto nos puede ayudar muchísimo también para ver el mundo. Esto del barco, ¿cuánta gente que venía al barco y que se moría? Acá eran, creo que 30 o 40 jesuitas desde Europa a Brasil. Y vinieron esos que eran de allá, de Inglaterra, esos que robaban, no sé cómo le llamaban, los piratas esos. Tenían muchos piratas los ingleses, no sé si ahora tienen todavía, pero en ese tiempo, pasando 3 o 4 o 5, que han sido 500 años, o 400 años, o 300 años, entonces podemos ver esa realidad y los mataron a todos, estamos todos al revés, una cosa terrible. Cuando pasa esto, cuánto daño que estamos haciendo. Los pasajeros tenían mucho miedo. Claro, cuando uno está ahí es así. Hasta los marinos estaban con miedo, no sabían lo que podía pasar.
iba en el barco un niño que era hijo del comandante. Entonces, a ver, los niños no saben nada o saben todo. Que estaba contento y feliz. El misionero, al verlo sereno, le dijo al niño: ¿cómo puedes estar tranquilo ante este gran peligro? Porque estaban todos nerviosos. Cuando es así se pasa de uno a otro. Y el niño dijo: siendo mi padre quien dirige el barco, él sabrá manejarlo bien, para que la tormenta, la tempestad, no nos haga daño. Acá tienen un hombre de fe. Tenía la fe de que todo iba a salir bien. Un niño tenía la fe, pero esa fe se la pasaba a todos. Y así tranquilo el misionero, claro, por lo menos encontró a uno. Todos los demás se quejaban, este no se quejaba. Dice: mi papá estas cosas las ha resuelto. ¿Cómo lo sabía el niño y toda la gente no lo sabía? Y así tranquilo el misionero en oración, que es el otro tema que el Papa ha puesto, que en medio de todo lo que tenemos en el mundo, tenemos que empezar a orar y a orar y a orar y a no quejarse ni a hacer cosas raras. Entonces ahí está la esperanza. Tuvo esperanza en Dios. Y ahí estaba felizmente. Logró superar el peligro. Pues el niño tenía razón, tenía fe. Siempre los niños son escuchados por Dios, y más cuando tienen esa fe. Así hablamos de esta tempestad y cómo es la tempestad esta de las enfermedades y de la coronavirus y todo lo demás que hace tanto daño a la gente y sigue haciendo. No es que ya paró, esto sigue. Y es bueno que nosotros estemos en oración contemplativa, porque es la que más nos une a Dios y saca todos los pensamientos negativos y todo lo negativo y todo fuera, y es lo que nos mete en ese camino de la oración contemplativa, y donde encontramos la paz, como este niño y como este misionero. Estamos convencidos de que Dios va a estar ahí y que nos va a ayudar y que vamos a salir bien, y que todo esto que parece tan malo nos está haciendo mucho bien a los que nos estamos dando cuenta de que este tiempo nos va ayudando a una vida nueva para hacer mucho bien. Cuando oramos a Dios, tenemos que pedir con confianza de que Dios nos ama, nos cuida, nos acompaña en los momentos difíciles que nos toca vivir. La caridad. Ya tenemos dos, y ahora la caridad. Fe, esperanza y caridad. Donde esté la fe están las tres, pero es bueno hablar también de la caridad, que es fundamental la caridad. En el amor, el infinito amor, entra la caridad. Oración contemplativa también. La caridad es una virtud sobrenatural, va más allá de todo, que nos da el Espíritu Santo, un regalo muy grande en el sacramento del bautismo. Es un camino de amor, de entrega. Y ahí aparece algo lindo. Ya hace muchos años, estando allá en la zona norte, en Pilar, en el lugar que yo tenía la parroquia, y entonces vino una señora: padre, yo iba por la calle caminando seguramente, y me dice: este nene llora día y noche y no podemos dormir. Y yo digo: ¿ya lo bautizaste? No, todavía no. Mira, si quieres hablar con tu marido a ver si lo quiere bautizar, porque de repente con el bautismo se sanó. Y entonces la mujer fue rápido, habló con el marido. Sí, de acuerdo, cuanto antes mejor. Y entonces tráelo. Y ahí lo bautizamos. Y después dejó de llorar. Ya no lloraba más, claro.
El sacramento da algo grandioso adentro, lo hace hijo de Dios. Pero hasta ahí tuvieron un año que no podían dormir ni hacer nada. Lo que puede hacer Dios en todos nosotros, en la caridad. Uno le larga el tema, después la persona, porque no puede meterse ahí. Hay una caridad increada, que es Dios, y hay otra caridad creada, que es una virtud teológica, teologal, infusa, esto que a veces hablamos de este amigo nuestro, que nos ayuda también con su forma de trabajar, que es psiquiatra, doctor Desi. Y entonces él sabía todo antes de que ocurra, y es lo que pone acá. Es sobrenatural. Y tiene todo esto que a uno le cuesta tanto, esta virtud infusa. A eso le llaman infuso. En nuestra alma, con la cual amamos a Dios. A veces Dios nos regala saber cosas que suceden, que va directamente con la palabra de conocimiento. Y hay que darle mucha importancia, sobre todas las cosas. Cuando se casaron Patri y Santi, era una hermosa pareja. Se valoraban, dialogaban con alegría, se amaban mucho. Después de un tiempo, Patri estaba mal, porque Santi hacía cosas que la molestaban. Es normal que se peleen un poco el marido y la mujer. Y no sabía cómo resolverlo, ya que roncaba y no podía dormir. Y cuando preguntamos a Santi, él decía que era Patri muy manipuladora. Cada uno tenía su problema. En diálogo con ellos, cada uno expresó lo que pasaba y comenzaron a vivir con alegría. Y tuvieron su hija. Nació una niña hermosa que iba creciendo y era la alegría de la casa. La niña gateaba y luego caminaba. Y así vivían felices en la casa, viendo a Dios en su hija. Maránata, ven Señor Jesús, y danos familias que vivan amándose con alegría. Alégrate. Después de hacer la prédica, como solemos hacer siempre, hacemos una visualización. Y para hacer la visualización nos sentamos bien, cerramos los ojos con una vertebral recta, pies sobre el suelo, también las piernas puestas bien, y así todo nuestro ser, y experimentamos ahí cómo está Jesús, cómo tiene ahí en una de sus manos para bendecir y la otra un rollo para evangelizar. Simplemente vamos a experimentar que Jesús está evangelizando y que nosotros también estamos llamados a evangelizar. Y si no te gusta eso, entonces pones lo otro, de ir por todos los lados haciendo el bien a los necesitados. Nos quedamos ahí unos minutos y después de eso yo les aviso para salir.
Los que necesitan estar más tiempo visualizando pueden seguir con los ojos cerrados y como están. Los demás pueden trabajar ya en otras cosas.